Hola, buenas tardes. Somos el equipo 7 de la clase de electrónica 2 del grupo 015. En este video vamos a explicar lo que es nuestro proyecto. Este proyecto se divide en tres bloques fundamentales, que es el oscilador, el rectificador y el filtro. Vamos a analizar cómo nuestro circuito está compuesto y a lo largo del video veremos cómo funciona, ¿verdad? Poniendo su simulación, el cómo está construido, sus diagramas. También vamos a ver lo que tiene o qué importancia tiene en las aplicaciones prácticas y cómo estos tres bloques fundamentales interactúan entre sí para lograr un procesamiento eficiente de señales. Así que comencemos. Mi nombre es Daniela Eliseo Ruiz Reyes y para la etapa 1 del proyecto se utilizó un oscilador puente de Wien, el cual es ideal para generar señales senoidales de frecuencia variable y consiste en un amplificador operacional en configuración no inversora y una red de retroalimentación RC que determina la frecuencia de oscilación. Este diseño incluye un control automático de ganancia para generar una señal senoidal estable y sin distorsión. Para ello se utilizaron dos diodos y una resistencia en serie para ajustar esta ganancia. Para los cálculos del diseño, primeramente se seleccionó la frecuencia de oscilación, la cual fue la suma de los dígitos de las matrículas y nos dio un total de 18. Como la suma fue mayor a 10, entonces se multiplicó por 0.1 kHz y nos dio una frecuencia de oscilación de 1.8 kHz. Para calcular la resistencia se utilizó la siguiente fórmula, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia de oscilación por la capacitancia. Para ello se propuso una ganancia de K igual a 3 y una capacitancia de 10 nanofaradios. Y nos dio una resistencia de 8.84 kiloohms. Para calcular la relación entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia A, se utilizó la fórmula K igual a 1 más RF sobre RA, lo cual nos dio una relación para la resistencia de retroalimentación de 2 veces la resistencia RA. Para ello se seleccionó una resistencia A de 10 kΩ y nos dio una resistencia de retroalimentación de 20 kΩ. Y por último, el diseño final sería el de la imagen de la derecha. Posteriormente se implementó este diseño en una simulación en multisim y nos dio la siguiente señal de salida, la cual es una onda senoidal. Para un semiciclo positivo nos dio 730 milivolts aproximadamente y para un semiciclo negativo menos 734 milivolts aproximadamente. Buenas tardes. Yo les voy a explicar les voy a dar una explicación breve sobre lo que es nuestro rectificador, o sea, de nuestro circuito. Y bueno, primero quiero aclarar una cosa, y es que el rectificador que nosotros escogimos, pues no es de nuestra procedencia, sino que fue sacada del libro de diseño de amplificadores operacionales, tercera edición, ¿no? Que es básicamente esta imagen de aquí, que si mal no recuerdo es de la página 438 de ese libro. Y básicamente nosotros nos basamos de este modelo de rectificador para hacer nuestro circuito. Esa era una aclaración que quería hacer primero. Y aquí, como podemos ver, pues tenemos todo nuestro circuito completo, pero yo me voy a enfocar en lo que viene siendo pues el rectificador. Primero que nada, todo lo que encerré en morado pues es nuestro rectificador. Digo, obviamente los amplificadores operacionales también son parte del mismo, nada más que pues para no ocupar tanto espacio, nada más encerré los componentes principales. Primero que nada, hablando un poco más acerca de lo que es el funcionamiento de nuestro rectificador, nosotros tendríamos una entrada, en este punto de aquí tendríamos una entrada, un voltaje de entrada que nos llegaría de manera, bueno, de forma senoidal.
Entonces pongo un osciloscopio, pues nos llegaría de forma senoidal. Y ese voltaje entraría a nuestro rectificador. Primero llegaría a nuestro primer amplificador, a nuestro primer op-amp, y lo que pasaría en este nodo de aquí sería que cuando nuestro voltaje de entrada esté en el semiciclo positivo, o sea, mayor que cero, nosotros estaríamos teniendo un voltaje aquí, tendríamos un voltaje, y este voltaje dependería tanto del voltaje de entrada de la señal senoidal, así como también de la ganancia de resistencia, ¿no? Que pueda tener aquí. O sea, la ganancia que hay entre estas dos resistencias sería algo que también determinaría el voltaje en este nodo de acá. Pero si el voltaje del llega a ser negativo, nosotros tendríamos un voltaje de cero en el semiciclo negativo. Entonces ya de aquí tendríamos una señal, ¿cómo se dice? Una señal rectificada, pero invertida. O sea, tendremos una señal de rectificada, pero negativa. Entonces ya de aquí el voltaje iría para el segundo amplificador y este lo que haría sería volver a invertir la señal, haciendo que ahora la onda, en vez de rec- o sea, estaría rectificada, pero en vez de dar invertida, ya estaría dando normal, ya estaría dando en positiva. Y también gracias al acomode de las ganancias de estas resistencias, pues es posible obtener una buena rectificación de onda. Y ya pues después de esto, ya sería todo como tal de lo que sería pues nuestro rectificador. O sea, nos daría la señal rectificada como media onda y ya de aquí pasaría pues a la siguiente fase del circuito, ¿verdad? Pero respecto a lo que es el rectificador, pues esto ya sería todo. Hola, mi nombre es Alondra Salinas con matrícula 2061020 y yo voy a explicar la simulación del filtro Butterworth que hicimos. Este es de múltiples etapas implementado como amplificadores operacionales y pues este tipo de filtros es muy usado en electrónica porque nos permite atenuar frecuencias no deseadas sin distorsionar mucho la señal de la onda. Y bueno, como se puede observar en la simulación, en la parte inferior del circuito se encuentran tres amplificadores operacionales configurados como filtros de sexto orden, usando capacitores y resistencias para formar un filtro paso banda tipo Butterworth. Y pues este filtro se caracteriza por tener una respuesta plana en la banda pasante y una caída progresiva en las zonas de atenuación. Y pues en este caso las etapas están acomodadas para mejorar la selectividad y mantener una ganancia estable. Cada etapa tiene una combinación específica de resistencias y capacitores. Para este caso del filtro, los valores de los capacitores los sacamos utilizando las fórmulas vistas en el tema de filtros Butterworth, las cuales los cálculos ya vienen anexados en el reporte. Ahí viene como, bueno, se detalla cómo sacamos las medidas de los capacitores. Por ejemplo, en el primer capacitor que es de 7.62 nanofaradios, el segundo que es de 7.11 y así sucesivamente. Y para las resistencias, pues en este caso utilizamos valores comerciales que, bueno, son de 10 kilo ohms. Y como se puede ver en el OPAM 2 y 3, también tienen combinaciones similares que ajustamos para que trabajen en la misma frecuencia central. Ahora, el botón S1 que se muestra abajo permite conectar o desconectar una parte del filtro para observar su comportamiento. También se usan diodos y otros operacionales como el OPAM 4, el 5 y el 6 y en la parte superior del circuito para el control y protección del sistema. Y bueno, para finalizar tenemos el osciloscopio, que aquí está la imagen. Y pues aquí tenemos, bueno, aquí se muestra la salida de la señal. Como vemos, se trata de una señal senoidal filtrada con muy poca distorsión. Esto confirma que pues el filtro está dejando pasar solo la frecuencia dentro de su banda y eliminando pues el resto. Y la forma de la onda tiene una amplitud de aproximadamente 700 milivolts y al ser simétrica pues indica que el filtro mantiene bien la fase y la forma de la señal. Bueno, con esto concluyo mi parte. Gracias. Este sería nuestro proyecto. Vimos cómo está compuesto nuestro circuito, que sería por el oscilador senoidal,
de frecuencia variable y el rectificador de precisión de onda completa, ¿verdad? Vimos cómo en la primera etapa nos dan una señal alterna controlada y en nuestra segunda etapa utilizamos lo que es el rectificador, ¿verdad? Que va a transformar esa señal en una forma útil para aplicaciones como de medición, detección o acondicionamiento de señales. Además, este tipo de configuraciones son fundamentales en el diseño de instrumentos electrónicos, sistemas de control y procesamientos analógicos de señales. Y eso sería todo por este proyecto y video. Gracias por ver. Bye.